y se vive. Si uno está, por ejemplo, en el 5º piso y quiere llamar al niño, lo que no va es a bajar hasta la calle, sino que sale al balcón y lo llama a alta voz. Estos son los sonidos y, por ejemplo, a las 5 de la tarde hay esas llamadas constantes de las madres que llaman a los hijos desde un 5º piso, y eso es algo muy distinto. Y como la arquitectura cambia, también cambian los sonidos y también cambia el paisaje. También el proyecto era un proyecto también en un contexto local, pero intentando buscar a residentes de otras comunidades para poder desarrollar toda una serie de problemas. En Liverpool trabajamos también con zonas de otras ciudades y intentando establecer conexiones con organizaciones que tengan las mismas preocupaciones y poder superar los desafíos en que están enfrentados. Yo me he encontrado con Javier y Lorraine, también han trabajado en Londres, también es una referencia muy importante para el tipo de conexión que se puede establecer y para poder crear un marco para poder avanzar en todos estos proyectos. La segunda pregunta que tenemos, si el marco institucional para la producción colectiva. La pregunta central para Tyrus Songs es cómo establecer una organización sostenible, un marco sostenible para el proyecto. Está muy claro que el proyecto de esta escala y no es un proyecto en el que sea un proyecto individual, sino que requiere una organización sostenible y también un lugar en donde se pueda entender efectivamente los desafíos. Hay una coincidencia también en cuanto al calendario en el que una organización de Dublín tiene una tradición de durante 30 años de trabajar con los proyectos de desarrollo comunitario. Esta organización se ha comprometido también en la revisión de sus prácticas y en el año 2002 lanzó un programa que iniciará una revisión de 2 años que se llama The Civil Arts Inquiry, la encuesta sobre el arte civil. Y es un poco el examinar una base conceptual para este centro de arte. Es decir, que se da un centro de arte que se pregunta a sí mismo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de que un centro de arte pueda existir en una ciudad que está cambiando tanto a este principio del siglo XXI? No es una revisión, un asunto interno, sino que compromete a muchas organizaciones comunitarias y a muchas organizaciones artísticas y a una gama muy amplia de artistas de práctica artística, preguntar esta pregunta a diferentes niveles, si tiene sentido este centro artístico y cómo puede implicarse en la regeneración de la ciudad. Por una parte, existe esta idea del proyecto a nivel de la ciudad y ver cómo se puede avanzar, y después hay una organización, un centro de arte que está hablando de las nuevas formas de establecer las relaciones con los artistas, nuevas estructuras, nuevas posibilidades en relación de poder conseguir las negociaciones con las comunicaciones y con otras redes institucionales y otros socios y poder apoyar estos contextos. Y esto es un lugar ideal para Tyrus Songs. Y este proyecto es los socios que se reúnen en un proyecto tan enorme, porque es un proyecto que abarca toda la ciudad de Dublín, y ver que todos los grupos están unidos. Hay una organización paraguas para un número de paraguas, sobre todo en estos complejos de este tipo de edificios. En el año 2005, los artistas de Tungson, compositores, músicos, trabajaron durante unos meses, sobre todo en la parte sur de la ciudad, conectándose en el marco de este proyecto para poder realizar. Y este movimiento y este proceso ha marcado la extensión del proyecto más allá de la organización y cómo puede introducirse en ese contexto de la comunidad. Y hubo una fase de investigación que ha permitido que el proyecto pudiese probar si funcionaba. Este proceso son 2 actuaciones en el que participan en los festivales de verano en el mes de julio y agosto del año 2005. Y después también hicimos un proceso de revisión durante ese periodo de trabajo
y iniciamos una serie de reuniones con todos estos miembros del proyecto. Lo que es importante es que en el sector de Irlanda hay una tradición muy fuerte de evaluación, de hacer un análisis constructivo del trabajo. Entonces nos beneficiamos muchísimo de esta experiencia de evaluación. Hay un proceso de revisión de 6 meses a la vez que está funcionando el proyecto para poder ver intensamente y ser todo lo críticos posibles para ver cuáles son los éxitos y los fracasos. Yo tengo que decir que representa a los trabajadores y muchas veces no estaba muy de acuerdo de cómo funcionaba la primera fase. No vimos que pudiésemos conseguir las ambiciones que nosotros teníamos y fuimos capaces en este proyecto de decirlo, de crear espacios en que estas cosas pudiesen ser dichas y pudiesen intentar resolverlas y crear las condiciones en las que cómo el proyecto pudiese avanzar de una forma más eficaz en la segunda fase durante el año 2006. Pero eso nos ha permitido plantear una serie de preguntas, sobre todo en las prácticas a largo plazo. Es muy claro en estas discusiones con estos proyectos, generalmente en el sector también, que hay límites. Tenemos que resolver los límites, por ejemplo, de la autonomía o, por ejemplo, con las organizaciones de desarrollo comunitario, también en la libertad que se tiene, dónde llegan los límites. También hemos discutido también el establecer confianza entre las diferentes partes. Y también tendría que decir que a un nivel más amplio, porque hay que ver la especificidad de este momento concreto del proyecto. Yo creo que hay instituciones, límites institucionales que hay que entender exactamente la relación que hay entre este trabajo y sobre todo la multifuncionalidad de los artistas tal como se comprometen en procesos de este tipo. Por ejemplo, si se es un artista implicado en la planificación estratégica y también desarrollar el problema de ideas y también comprometerse en un proceso de investigación, como yo misma he estado. Eso puede no ser entendido y puede crear desconfianza. Yo tengo que aprender de una forma muy dolorosa que hay límites a ver cómo mi trabajo puede ser entendido y eso requiere también un cambio de mi papel en el proyecto. Eso ha sido algo muy importante y doloroso, pero muy importante a la vez, momento de aprendizaje para mí y realmente ha formado los puntos en que yo he reconocido cuáles son los límites al sentido de que tener sentido lo que estoy haciendo y eso ha supuesto una preocupación constante de mi doctorado que estoy haciendo actualmente. Tyrell & Sons ha pasado una segunda fase de trabajo en el año 2006 y esto es una pequeña comunidad de residentes que es muy importante decir que se trata de una comunidad que ha tenido unas prácticas muy sofisticadas en relación al festival, el festival de verano y un festival que dura 10 años y entonces un festival en que ellos hay tipo de eventos como carnavales. Es decir que y esto en los dos bloques están ahora enfrentándose a un proceso de demolición como proceso de esta regeneración. Entonces las organizaciones han hecho una invitación a Tyrell & Sons para que considere cuáles son las posibilidades de ese proyecto. Por el momento a los residentes también tienen que decir, a veces se les despide, pero después de vivir 60 años, hay algo muy importante, es un momento muy simbólico para la comunidad que ahora a lo mejor se tiene que ir y tendrán un nuevo futuro. Entonces, nosotros todos juntos vemos la importancia de crear espacios en que las personas puedan decir lo que tengan que decir y no que se vayan sin más y tener el valor de las experiencias que han tenido. Y muchas personas ya lo han dicho aquí en las conversaciones que hemos tenido fuera de la conferencia, que la versión de los medios de comunicación por el hecho de vivir en estos lugares era siempre negativa. Por lo tanto, es muy importante que las personas puedan ocupar el espacio y decir algo completamente diferente de lo que dicen los medios de comunicación sobre sus experiencias. Así que la comunidad se ha movilizado mucho, hay muchos artistas comprometidos para poder imaginar un evento que tenga lugar 2 noches. La primera, Tyrell & Sons, y la segunda, otro evento que es una feria mucho más amplia en donde se invitan amigos y familias para poder participar. La primera noche, la Tyrell & Sons, es un sitio privado para los residentes que vivían en esos edificios que van a demoler, que tendrán que irse, pero es una noche muy emotiva para despedir a esta gente. Estos son los últimos 2 bloques, las 2 manzanas. El evento se ha transformado
Los balcones se pintaron y los cantantes trabajaron con las mujeres para crear canciones y sonidos que pudiesen articular los sentimientos en el momento de que